¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Si no tienen a la mano sus materiales como papel y lápiz, es momento de conseguirlos para que hagan sus anotaciones. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Les recordamos que esta es una propuesta diferente para que se acerquen desde casa a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de fuerza con la que convivimos diariamente: el magnetismo. Ejemplos de magnetismo están presentes en muchos objetos de nuestra vida cotidiana, aunque no los notemos. Desde objetos sencillos como los imanes que pegamos en el refrigerador, hasta los audífonos o radios que utilizamos para escuchar música, los teléfonos o las tarjetas bancarias. El magnetismo está presente en muchas de las actividades que realizamos día a día. ¿Saben por qué los imanes se quedan pegados a la puerta del refrigerador y no se caen? Les invitamos a ver con atención el siguiente video para que puedan responder estas y otras preguntas relacionadas con el magnetismo. ¿Por qué algunos objetos son atraídos por imanes? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es su estructura microscópica? ¿Existen diferentes tipos de imanes? ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Todos hemos manejado imanes incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las bocinas, los teléfonos, las brújulas y las puertas de los refrigeradores. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerzas de atracción sobre otros o ejercen fuerzas de repulsión. Algunos materiales presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro y el cobalto, así como sus aleaciones. A estos se les llama imanes y tienen la propiedad de generar un campo magnético. La mayoría de los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo se origina el magnetismo? Si dividimos un imán en dos partes iguales, podemos ver que ambos fragmentos tienen dos polos magnéticos, norte y sur. El imán original se transforma en dos. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtenemos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, podemos deducir que un imán es el resultado de la unión de una multitud de pequeños imanes elementales, es decir, los átomos. Recordemos que los átomos tienen un núcleo positivo alrededor del cual giran los electrones, con cargas negativas. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. Además de rodear al núcleo, los electrones giran sobre su propio eje. A este giro se le conoce como spin. El giro del electrón, es decir, su spin, le confiere un momento magnético, dependiendo del giro que tiene en un sentido o en el otro, lo que le otorga su carácter magnético. Cuando los momentos magnéticos de dos electrones son paralelos, es decir, sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur hacia el mismo lado, su configuración es inestable. Es lo que ocurre cuando acercamos dos imanes por el mismo polo y se repelen, pero cuando giramos uno de los imanes para que los polos opuestos queden enfrentados, estos se atraen. En este caso, los espines de los electrones son antiparalelos y alcanzan una configuración estable. La región donde los imanes ejercen sus fuerzas se llama campo magnético. Los campos magnéticos se representan con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético hasta el polo sur. La densidad de las líneas de fuerza indica la magnitud del campo. Como podemos ver, estas líneas están más concentradas en los polos, donde el campo es mucho más fuerte,
y se debilitan a medida que se van separando de dichos polos. Hay materiales que no son magnéticos, como el vidrio, el plástico y la madera, pues la mayoría de los electrones de sus átomos forman pares con momentos magnéticos opuestos, lo cual nulifica su efecto magnético. Por otro lado, existen sustancias que se conocen como diamagnéticas, las cuales son ligeramente repelidas por un imán. Algunos materiales diamagnéticos se utilizan en trenes de levitación que no tocan sus rieles y en supercomputadoras. El ferromagnetismo es una propiedad de las sustancias que más conocemos. Imanes como los del refrigerador, de los motores eléctricos y de las bocinas son ejemplos de materiales ferromagnéticos. El ferromagnetismo es el fenómeno mediante el cual algunos materiales como el hierro se magnetizan permanentemente con la aplicación de un campo magnético. En un material ferromagnético, todos los dominios magnéticos están orientados de igual forma, razón por la cual crean un polo norte total y un polo sur total. Con materiales ferromagnéticos se elaboran electroimanes, cintas magnéticas y transformadores. En un material no ferromagnético, los dominios magnéticos no tienen un orden. La polaridad de unos compensa la polaridad de otros, quedando un conjunto total no magnético. El magnetismo es un fenómeno muy interesante que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en diversas ramas de la tecnología. ¿Cuáles aplicaciones conoces? El magnetismo es un fenómeno físico por el que unos objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión hacia otros objetos. Según lo que vimos en el video, anoten sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo se origina el magnetismo? ¿Qué tienen en común materiales como el níquel, el hierro y el cobalto? ¿Qué pasa con las propiedades magnéticas de un imán si lo dividimos en varios pedazos? Además, contesten, ¿qué es un imán? ¿Qué tiene que ver los electrones con el comportamiento de los imanes? ¿Cómo se representa el campo magnético? ¿Por qué el vidrio, el plástico o la madera no tienen propiedades magnéticas? El magnetismo tiene muchos usos, tanto en nuestra vida cotidiana como en diferentes ramas de la tecnología. Muchas de estas aplicaciones se deben a los efectos causados por la interrelación de la electricidad y el magnetismo. Vamos a conocer un poco más sobre esto en el video que observaremos enseguida. Tal vez nunca hayas pensado en que mucho de lo que observamos a nuestro alrededor está relacionado con la electricidad y el magnetismo. Desde el suministro de energía eléctrica a pueblos y ciudades hasta motores eléctricos utilizados en oficinas, escuelas y casas. Hoy exploraremos esos fenómenos. ¿Alguna vez has jugado con imanes? Los imanes se atraen o se repelen entre sí, dependiendo de cómo los orientemos. En programas anteriores, cuando hablamos del magnetismo terrestre, vimos que la aguja de la brújula es un pequeño imán sobre el cual actúa otro gigantesco imán, la Tierra. ¿Lo recuerdas? Observemos el siguiente experimento. ¿Por qué crees que la aguja de la brújula se mueva? Ahora cambiemos la polaridad del circuito.
sucedió con la orientación de la aguja? Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Esto se comprueba al acercar una brújula al cable. Cuando cambia el sentido de la corriente eléctrica, cambia también la orientación del campo magnético. Veamos una aplicación de este fenómeno. La corriente eléctrica que viaja por un cable enrollado, la bobina, genera un campo magnético a su alrededor. A este dispositivo se le conoce como electroimán y se activa cada vez que alguien presiona el interruptor de la chicharra. El electroimán atrae un martillo de metal que golpea una campanilla. Al moverse el martillo, se desconecta el circuito y al regresar a su posición inicial, se establece de nuevo el flujo eléctrico. More than 3. Así como el campo magnético de una corriente eléctrica actúa sobre la aguja de una brújula, un imán a su vez actuará sobre un cable con corriente eléctrica. Evidentemente, el campo magnético del imán ejerce una fuerza en la bobina con corriente eléctrica que también tiene un campo magnético. A esta fuerza se le llama fuerza magnética. ¿Qué aplicaciones puede tener en la vida cotidiana? Dentro de un motor eléctrico hay una bobina y unos imanes. La bobina, al conducir una corriente eléctrica, experimenta una fuerza magnética que la hace girar, tal como en la experiencia de nuestra bobina. El giro de la bobina se transmite a las ruedas del coche. Así funciona un motor eléctrico, convirtiendo energía eléctrica proporcionada por la pila a energía cinética. Para que encienda el foco es necesario mover la bobina de modo que cruce un campo magnético. Dicho en otras palabras, entre los dos imanes hay un campo magnético. Si cortamos este campo con un conductor, por ejemplo, la bobina, se genera una corriente eléctrica. Esta es la que enciende el foco.
Cuando hablamos por teléfono, nuestra voz hace vibrar una pieza metálica que mueve un imán. Este movimiento hace que el campo magnético producido por el imán varíe, induciendo una corriente eléctrica en una bobina próxima. Esta corriente es la señal que viaja por el cable telefónico. Enseguida, la señal eléctrica llega hasta el aparato receptor, donde sucede el fenómeno inverso. La corriente eléctrica produce un campo magnético que actúa sobre un imán y que a su vez hace vibrar una pieza metálica en el auricular. La vibración se convierte finalmente en el sonido que escuchamos. Un campo magnético induce corriente en un circuito si este campo varía en el tiempo. Esta es la ley de Faraday o ley de inducción electromagnética. Gracias a ella se puede generar electricidad. ¿Sabías que cuando Michael Faraday era joven no pudo seguir en la escuela? Faraday trabajó desde que tenía 13 años. Su primer trabajo fue como ayudante de un encuadernador y fue ahí donde leyó por gusto libros de temas científicos. Michael Faraday es uno de los autodidactas más brillantes de la historia. La relación entre la electricidad y el magnetismo hace posible el funcionamiento de muchos aparatos que usamos en nuestra vida cotidiana. El electromagnetismo también se usa en las plantas generadoras de electricidad. Y se seguirá aplicando en tecnologías cada vez más sofisticadas. Basándose en lo que acaban de observar en el video anterior, respondan lo siguiente. ¿Cómo explican la relación entre la electricidad y el magnetismo? ¿Cuál es la diferencia entre un imán y un electroimán? ¿Conocen algunos aparatos o dispositivos que utilicen los electroimanes? ¿Los imanes pueden producir corrientes eléctricas? ¿De qué manera? Los electroimanes son imanes que funcionan cuando una corriente eléctrica pasa por un alambre enrollado llamado bobina. Los invitamos a realizar la siguiente actividad. Fabriquen su propio electroimán para que experimenten con la electricidad y el magnetismo. La lectura del libro Maravillas y Misterios de la Ciencia, que forma parte del acervo de los libros del Rincón de la Biblioteca Escolar, te ofrece información sobre el magnetismo y sus utilidades prácticas. Finalmente, les proponemos otra actividad. Anímense a investigar un poco sobre la vida de Michael Faraday, quien pasó de ser un niño analfabeto que ayudaba en una imprenta a ayudante de laboratorio de Humphry Davy, a quien se le considera el padre de la electroquímica, para finalmente pasar a la historia como una de las principales figuras de la ciencia. No olviden integrar sus respuestas, productos y apuntes de esta emisión en su carpeta de experiencias, a fin de que puedan compartirlos con su docente cuando se reanuden las clases en sus escuelas. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!